Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, me llamo Emilio Vargas y soy desarrollador web Full Stack. En este vídeo vas a ver la continuación del curso de Laravel desde cero. Y en este apartado vamos a ver cuál es la estructura de archivos que tenemos a crear un proyecto de Laravel, sus rutas y sus controladores. Vamos a comenzar introduciendo a qué es el modelo vista controlador. El modelo vista controlador se define como un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con un esquema. En el siguiente ejemplo tenemos una persona que aparentemente está muy contenta, la cual realiza una petición a un controlador. Este controlador se va a encargar de relacionarse con la tabla de datos mediante un modelo, el cual le va a devolver el resultado y a través del controlador vamos a poder manipular esos datos y devolverlos en una vista, que la vista va a ser el renderizado HTML que va a resultar al usuario. En otro ejemplo, como este, tendríamos lo mismo. Un usuario realiza una petición a una ruta, en este caso la ruta users, y el controlador se va a encargar de ir al modelo, realizar la consulta. En ese modelo también puede realizar diferentes cosas como inserts, updates, deletes, y devolverlo al controlador, el cual va a coger esos datos, va a manipularlos y va a devolverlos a una vista, la cual se va a encargar de devolverle un resultado visual al usuario. Aquí estamos partiendo de conectarnos a un controlador, pero en Laravel la manera que tenemos de conectarnos a un controlador es a través de las rutas. ¿Y qué son las rutas? Las rutas son el sistema que tiene Laravel de apuntar hacia un controlador y el controlador o bien puede devolver directamente un resultado, en este caso una vista, pero también podría devolver más cosas, resultados de respuesta de JSON o para APIs o para dumps, ¿vale? Lo que quisiéramos. O podría conectarse al modelo y el modelo, a través del database, traernos esas consultas que necesitemos a las diferentes tablas y devolverlo a la vista. Por lo tanto, ese sería flujo. Sería realizar una petición a una ruta, la ruta ir al controlador, elaborar esa lógica y luego devolverle una vista renderizada al usuario. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Voy a abrir la terminal y en mi ruta voy a entrar en la carpeta curso Laravel. Una vez dentro tenemos un proyecto que ya se llama primer proyecto, que es el proyecto que estoy utilizando para las pruebas. Voy a entrar en él y voy a hacer un open punto. Aquí me aparece la estructura de archivos que tiene el proyecto. Está app, artisan, bootstrap, composer, database. Para hacerlo más visual, vamos a abrirlo directamente en el IDE. Para ello voy a ejecutar code. Con code llegaríamos al proyecto. En este caso me está pidiendo el primer proyecto, porque es un proyecto que ya tengo creado anteriormente. Y me ha recordado pues todo lo que tuviéramos abierto anteriormente. Voy a cerrar todo y vamos a fijarnos en la estructura de la izquierda. Aquí tenemos el árbol de la aplicación. En él tenemos cosas muy interesantes que vamos a analizar. Aquí tenemos el byteconfig. Byteconfig va a ser el encargado de seleccionar los archivos que van a ser compilados por byte. Aquí sería la configuración de byte. También tendríamos un readme, que esta es la información que aparece cuando descargas el framework. Aparece cierta información acerca de Laravel. Va siempre rellenado por defecto con la información del framework. Luego tendríamos PHP Unit para controlar los tests de PHP Unit. Tendríamos el package JSON que manejaría todos esos paquetes que instalamos con Node.js. Y aquí su JSON.look que aparecerían todos los paquetes. Luego tendríamos Composer, que sería muy similar al de Node.js, en el cual tendríamos todos los paquetes que depende la aplicación de ellos. En este caso, por ejemplo, tenemos Faker, Paint, Mockery, Collision, PHP Unit, nuestro propio framework, ¿de acuerdo? Aquí estarían todos los paquetes que usamos en Composer. Y aquí el Composer log pues sería lo mismo que en el caso del package JSON, packagelog.json, que sería pues buscar esas dependencias a la hora de instalarlas. Luego tenemos Artisan, en el cual tenemos información acerca de Artisan. Aquí tenemos que está ejecutando el autoload, que nos va a cargar todos los paquetes necesarios. Tendríamos gitignore, tendríamos el .env, que aquí tendríamos las variables de entorno. Tenemos aquí el .env que sería exactamente igual que el primero, que va instalado por defecto, para que cuando hagamos un git clone y traigamos un proyecto, podamos desde este duplicar el .env y rellenarlo con los datos que nosotros necesitemos, en el cual tendríamos información, por ejemplo, el nombre de la aplicación,
el tipo de entorno en la que está, en este caso está en local, pero podría estar en producción, si tenemos la depuración activada, el time zone, y aquí tendríamos también conexiones a base de datos, qué driver está utilizando de base de datos, cuánto tiempo dura la sesión en la base de datos, la conexión a mail, entre otras claves. Tendríamos aquí la carpeta vendor. En la carpeta vendor se van a instalar todos los paquetes que pongamos con Composer. ¿De acuerdo? Normalmente esta carpeta no la vamos a tocar. Solo se tocaría en el momento en que utilizamos Composer para determinadas acciones, como actualizar dependencias. Aquí tendríamos la carpeta de test, en la cual van a estar todos los tests de la aplicación. Por ejemplo, para ejecutarlo, solamente tendríamos que ejecutar php artisan test, un comando de artisan. Aquí me ha fallado, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tengo, bueno, no tengo montado el servidor ni nada por el estilo. Entonces, espera un 200 para recibir un 500, ¿vale? No hay conexión. Pero bueno, esta sería la carpeta que se encargaría de guardar todos los tests. Luego en el storage estarían todos los archivos que se subieran a través de nuestra aplicación, además de archivos como los logs del Laravel, en el cual nos van apareciendo pues, los diferentes mensajes de Laravel que trae, normalmente son errores. ¿Vale? También tendríamos el framework, la memoria de caché, y tendríamos en el app nuestra carpeta public, en la cual irían los archivos que metiéramos en el storage. ¿De acuerdo? Luego esos archivos, para linkearlos en la carpeta public que pueden ser públicos, tenemos que ejecutar un comando de artisan que es php artisan link storage. Storage. ¿Vale? Este comando lo que haría sería crearnos un link, un enlace desde el storage desde el public de storage hasta nuestro public. ¿De acuerdo? También tendríamos la carpeta de rutas, la cual es muy importante porque es la que tendría todas las rutas de nuestra aplicación. Aparte, si quisiéramos acceder a otras rutas, como pueden ser las de API, se tendrían que instalar aparte en Laravel 11. En Laravel 10 sí que tendríamos ya los archivos de las API, pero en este caso en Laravel 11 habría que instalarlos. Luego tendríamos la carpeta resources, la cual se va a encargar de traer los recursos de nuestra aplicación, y en la que tenemos el CSS, el JavaScript y las vistas. En el CSS tendríamos el app CSS y en el app.js tenemos importado Bootstrap, en el cual pues ya hay ciertas definiciones que necesita Laravel para trabajar. Este fue un archivo de script que creamos de demo, pero irían aquí guardados todos nuestros recursos de la aplicación. La carpeta public sería la única carpeta visible al usuario, en la cual aquí tenemos el storage, porque hemos podido ejecutar este método en el cual nos está linkeando esta carpeta storage con el storage, el public storage que tenemos en la carpeta storage, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos aquí el index.php, que se va a encargar de cargar toda la información de nuestra aplicación. ¿Vale? Aquí si vemos está cargando el bootstrap app.php. Ahora veremos lo que es. Pero sigamos para adelante. Aquí tenemos la carpeta Node Modules, que tiene lo mismo que la carpeta Vendor, pero en este caso para las dependencias de Node. Y tendríamos Database. Esta es importante porque esta es la que se va a encargar de guardar nuestras seeders o semillas, nuestras migraciones, que va a ser el control de versiones que tiene Laravel para administrar la información en la base de datos, o las factories, que las factories van a ser las encargadas de realizar ciertas automatizaciones en nuestra aplicación para crear usuarios a la vez, y esto lo podemos configurar para realizar funciones de, sobre todo, creación de registros automatizadas. Aquí tendríamos las migraciones con, por ejemplo, 3 migraciones ya creadas, tanto de la tabla usuarios como de la tabla caché y de la tabla de jobs. Y aquí los seeders, que en este caso es el database seeder que nos crea ya un usuario de prueba. Además, va comentado cómo sería hacer 10 usuarios a la vez. Esto sería Database SQLite. Es un nuevo sistema que tiene Laravel 11 para poder tener esa base de datos embebida y poder empezar a trabajar sin tener que conectarla a MySQL. Por lo tanto, nos agilizará mucho la tarea. Luego en la carpeta config se están todos los archivos de configuración de nuestra aplicación. Puede ser ya el app.php, en el cual pues, aparece, por ejemplo, el nombre de nuestra aplicación, que lo trae del archivo .env, y en caso de que no exista, traería este por defecto. ¿De acuerdo? Todos estos métodos van igual. Entonces, aquí el debug, la URL, el timezone, que está en UTC. Si le desagregáramos esta variable en el .env, pues podríamos ponerla nuestra personalizada. Aquí iría la configuración de database, qué tipo de conexión hace con base de datos y las diferentes conexiones, tanto para SQLite como MySQL, etcétera, etcétera. Aquí es donde podríamos definir diferentes bases de datos y otros archivos de configuración.
el archivo de configuración del trabajo en colas, el archivo de configuración de los servicios, de la sesión, etcétera, etcétera. Esto se irá viendo su uso durante la producción de la aplicación. Luego en la carpeta Bootstrap son los archivos que van a cargar primero en la aplicación. Entonces aquí, por ejemplo, veríamos que en el app.php estaría definiendo las rutas que van a cargar, los archivos de rutas, que son el web.php, el console.php y la app. Que la app estuvimos viendo que sirve para poder ver el estado de la aplicación. Si yo ahora corro PHP Artisan Serve en la aplicación y vamos a verlo, aquí me avisa de que falta correr el manifest.json, porque no estoy corriendo el servidor de desarrollo para los assets. Entonces ejecuto el npm run dev y si ahora volvemos a entrar, se está demorando un poquito, y si volvemos a entrar ya está cargando. Si voy a la ruta que teníamos antes en el app.php, la cual es app, para ver el estado, aquí nos dice el estado de la aplicación. Esto es una nueva incorporación del Laravel 11. El Laravel 10 no está. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la definición de los proveedores de nuestra aplicación, la cual va a definir todos esos clases que van a cargar al inicio de la aplicación. Aquí en Laravel 11 lo han extraído bastante, ¿vale? Antes había una carpeta que en todos los proveedores y ahora nos los han puesto más abstraído. Por lo tanto, aquí tenemos solamente que llama a la App Service Provider para tener una mejor organización. Antes estaban todos, ahora solo tenemos este. Visual, quiero decir. Aquí tendríamos los modelos, parte muy importante de la aplicación, en la cual vamos a definir aquellos modelos que van a relacionarse con las diferentes tablas de nuestra base de datos. En este caso, tenemos ya creada el modelo de user. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los controladores de nuestra aplicación. Claro, está controller del cual van a extender todos los demás controladores que vayamos creando a lo largo del desarrollo. Y con eso tendríamos toda la estructura de carpetas y de archivos que hay en un proyecto de Laravel. Las más importantes, o las que más vamos a usar durante el desarrollo de las aplicaciones, van a ser, por supuesto, la de controladores, la de los modelos y la de las vistas. Y por supuesto la de rutas. ¿Vale? Ahí es donde tendríamos el modelo vista controlador. Por una parte, tendríamos aquí la parte de las vistas. Aquí tendríamos la parte del modelo y aquí tendríamos la parte del controlador, que estaba por aquí, arriba, ahí. Y aquí tendríamos la parte del controlador. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tendríamos lo más importante para comenzar a trabajar. Y ahora mismo vamos a ver cómo empezar a trabajar con las rutas y los controladores. Para ello vamos a ir al archivo web.php. Una vez abierto, vemos diferentes partes de esta función de get. Entonces, tenemos aquí que root es una clase, una facade, una clase de Laravel, en la cual vamos a poder utilizarla para poder declarar las diferentes tipos de rutas que va a tener nuestra aplicación. En este caso, la ruta tipo get enlaza con la raíz de nuestro proyecto y nos devuelve una vista llamada welcome. ¿Esta vista dónde se encuentra? En la carpeta resources, views, welcome. Si nosotros abrimos este archivo, veremos aquí el contenido que tenemos cuando cargamos la aplicación desde la raíz, que es Hola Mundo, primer proyecto de Laravel. Si yo vengo aquí y le digo que haga una ruta tipo get y le pongo users, puedo decir function como función anónima y devolver una vista users. Hemos duplicado el código de arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si ahora cargo users, me dice que no encuentra la vista. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Las rutas llaman a un controlador el cual nos suele devolver una vista. Como aquí le estamos diciendo que quiero que nos devuelva una vista, espera que exista por lo menos la vista users. Para crear la vista podríamos o bien hacer clic derecho, crear archivo desde el explorador de archivos, o podríamos hacerlo con Artisan. Para crearlo con Artisan tendríamos que ejecutar el comando php artisan make with users.
Ahora me ha creado la vista users. Si yo vuelvo a recargar, ya vemos que me está cargando la vista, pero está vacía. Vamos a ponerle algo de contenido para saber si hemos llegado correctamente. Voy a ponerle un HTML5. Voy a poner que estamos en users y voy a poner desde users. Guardo y recargo. Aquí ya tendríamos cargando desde users. Entonces, hasta ahora hemos podido crear dos rutas. Una ruta apunta a la raíz de nuestro proyecto y otra ruta apunta a users. Esto sería el funcionamiento más básico del sistema de rutas de Laravel. También podríamos realizar otras funciones aparte de devolver vistas. Podríamos, por ejemplo, que users me devolviera un DD con un hola mundo. Un DD es un helper de Laravel, el cual nos va a ayudar a depurar nuestra aplicación. Es similar a un bar dump, pero es mucho más detallado. Además de que para los procesos y nos devolvería directamente el resultado de lo que le pusiéramos. En este caso devuelve la mundo. Lo que digo es que si nosotros pusiéramos aquí un return pivot welcome, por ejemplo, que me devolviera esta vista, yo trato de ya users y users se pararía ahí, no continuaría el proceso. Eso es lo bueno del DD. Entonces, una vez visto esto, esto sería el funcionamiento más básico, como he comentado. Pero ahora lo interesante sería relacionarlo con un controlador. ¿Para qué? Para seguir el esquema que hemos mostrado anteriormente. Yo quiero que al acceder a una ruta vaya un controlador y ese controlador sea el que me devuelva esa vista que vamos a devolverle al usuario. No quiero que lo haga a través de una función anónima, porque con esto estaríamos violando el principio de SOP, Separate of Concerns. Entonces, aquí lo único que tendríamos que tener son rutas que apunten a controladores. Vamos a crear un controlador. Para crear un controlador, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a crear aquí, voy a iniciar un repositorio de Git. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a poder ver qué archivos estamos creando y ver de una manera más rápida dónde está cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces voy a ejecutar git add, git commit -m first commit. Y bien, con eso ya tendríamos Git inicializado. Ahora vamos a crear un controlador para poder ver ese funcionamiento del modelo vista controlador en detalle. O por lo menos vista controlador, modelo todavía no vamos a ver. Entonces voy a crear un controlador. Para ello voy a ejecutar un comando de artisan, que es php artisan make controller. Ahora tenemos dos opciones. O separado le pasamos el nombre del controlador o le damos enter y nos sugiere cierta manera de crear el controlador. Entonces aquí me está diciendo cómo poder llamar un controlador. En este caso sería user controller, que nos vendría muy bien. Voy a hacerle caso y voy a poner user controller. Y por supuesto, aquí hay ciertas convenciones. El nombre del controlador tiene que estar en Pascal Case y tiene que terminar en controller. Por lo tanto, voy a darle a enter. Y aquí me dice qué tipo de controlador quiere hacer. Si quiere hacer un controlador vacío, si quiere hacer un resource, que no estaría todo CRUD completo dentro de ese controlador, si quiere hacer un singleton, una API o un invocable. Que por ejemplo, el invocable nos traería solo una función. No habría falta llamar a la función desde las rutas, porque con esto entendería que solo vamos a ejecutar una cosa, una única acción. ¿Vale? Yo voy a crear uno vacío. Entonces le doy a enter y me dice que ya ha creado user controller. Si vamos arriba, me dice Git que este archivo es nuevo. Lo acaba de crear, que es user controller. ¿Que de dónde extiende? De controller. Lo tenemos aquí. Es una clase abstracta. ¿Vale? Entonces, todos los controladores que creemos extenderán de controller. Si nosotros quisiéramos crearlo directamente sin tener que hacer este proceso, voy a eliminar este controlador que acabamos de crear y voy a crearlo pasándoselo como argumento. Y voy a crear user controller directamente. Si por ejemplo le dijéramos R, nos crearía el resource, nos crearía ya todos los métodos del CRUD dentro del controlador. Vamos a hacerlo ahora como ejemplo y luego lo eliminaré. Si le doy a Enter, me ha vuelto a crear el archivo igual, pero si entro, ya vemos que me está creando aquí todos los métodos comunes de CRUD. El index para listar los elementos, el create, el store, el show, el edit, el update y el destroy. O sea, todos los métodos que necesita un CRUD. Además de que me está pasando ya como argumentos lo que necesitaríamos para cada una de las funciones. En el edit nos estaría pasando el ID del registro y por ejemplo, en el update nos estaría pasando los datos de la request, que serían todo lo que ha rellenado el usuario, y el ID para poder hacer esa actualización. ¿Vale? Voy a borrarlo y voy a crear ahora uno vacío. Voy a ejecutar lo mismo de antes, pero solamente user controller. Por lo tanto, aquí me crearía user controller vacío. Vale.
¿Qué vamos a hacer dentro? Vamos a crear un método que sea el index, el cual va a ir a la vista de users. Voy a poner el método public function index y voy a decirle que me haga un return VF de users index. Aquí ya me está recomendando el autocompletador que en teoría el index tiene que ir anidado a una carpeta. ¿Por qué? Por organización, ¿vale? En las vistas podríamos tener los diferentes modelos y pues dentro cada uno de los métodos o de los archivos que queremos ver de ese elemento, para no tener todo mezclado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahora que hemos visto cómo acceder a las rutas, voy a eliminar este users.blade y voy a crearlo anidado. Para ello, vamos a hacer lo mismo de antes con Artisan. En lugar de hacer clic derecho, crear carpeta y dentro del archivo, voy a ejecutar un comando de Artisan que es php artisan makevf, lo mismo, y ahora voy a crear users.index y guardo. Y ahora me ha creado la carpeta anidada dentro de vistas users y dentro el index.blade. Voy a borrar todo esto de aquí y voy a hacer lo mismo de antes. Voy a crear un HTML5 users y voy a poner en users. Bien. Una vez guardado, vamos a volver al controlador y ahora vamos a decir que cuando vayamos al método index del user controller me devuelva la vista users.index. Vale, yo esto lo guardo y vamos al web PHP. En el web PHP, en lugar de hacer aquí el return VF, vamos a eliminar toda esta función anónima y vamos a pasarle un array, el cual tendrá primero la clase a la cual queremos apuntar al controlador, en este caso es userController class, y como segunda posición vamos a pasarle el método que queremos ejecutar. En este caso queremos ejecutar el método index y guardamos. Aquí me está dando error porque las clases habría que importarlas. Para ello podríamos hacer un use app http control user controller, o podríamos hacerlo de la siguiente manera. Con la extensión PHP IntelliFence yo podría decirle import class y ya me lo importaría. Entonces con esto estaríamos diciéndole que cuando accedemos a la ruta users vaya al controlador de user controller y ejecute index. Si volvemos a la vista y recargamos, accedo a la ruta users y me vuelve a users. ¿Vale? Aquí ya estaríamos haciendo el flujo correcto. Estaríamos yendo desde la request a una ruta, esa ruta iría a un controlador y me devolvería una vista, la cual le devuelvo al user. Todavía no hemos visto el tema de los modelos, pero vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo quiero devolverle un nombre de usuario. Si en el método estamos obteniendo un user que se llama Pepe, puedo decirle, quiero que Pepe se pase a esta vista. Y yo quiero llamar a Pepe en esta vista y mostrar el nombre de Pepe, ¿vale? Entonces, para pasarle el nombre, puedo hacerlo de dos maneras. O le paso un array asociativo en el cual le digo que user va a ser user. Vamos a ver cómo se vería esto. Voy a ir al users index, que ahora mismo no se vería nada, y voy a decirle que muestre una P. Tu nombre es user. Recargo y me dice que tu nombre es Pepe. Ya estaría pasándose a la vista esa variable. También podríamos pasarle datos directamente. En vez de pasarle una variable, le podría decir Pepe o Emilio, en mi caso. Recargo y pasaría simplemente el string. Podríamos pasarle cualquier tipo de dato porque es un array asociativo. Esta sería una manera. Y la otra manera sería que si la variable se va a llamar igual que lo que queremos pasarle a la vista, podríamos hacer un compact user. Entonces, si yo vengo y recargo, seguiría funcionando. Me está diciendo que el nombre es Pepe. Esto nos va a ayudar un montón porque si tenemos muchas variables, claro, pasarlo con un array asociativo a lo mejor sería muy largo. Pero con esta manera sería bastante pequeño el código, bastante pequeño. Porque podríamos pasarle más variables. Yo podría pasarle dirección y decirle 18. ¿Vale? Entonces aquí en vez de pasarle el array dirección, dirección, le diría simplemente dirección. Si vengo a la vista y le digo dirección
dirección. Aquí me dice que es 18. ¿Vale? Podríamos pasarle varios dentro de esos argumentos del compact. Esto con un array asociativo, pues sería hacer así y decirle user es user y dirección es dirección. Pero como vemos es mucho más largo, mucho más engorroso. Ya no ser en casos específicos donde haga falta, no habría que hacerlo así. ¿Vale? Entonces, así es como pasaríamos argumentos, parámetros o variables a las vistas. ¿Qué ocurre si yo le digo a la vista que tiene variables, pero no existen? Que nos devolverá un error. Nos dirá que está indefinida la variable. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una variable en una vista, exige que la cargue. En caso de que sea una variable que puede estar o no, pues podríamos hacerle un operador nullish y con eso pues iría igual. Pero en principio, si nosotros llamamos a variables dentro de las vistas, tendríamos que pasárselas. Podríamos pasárselas aquí o podríamos pasárselas dentro del archivo. Dentro del archivo tendría que hacer, por ejemplo, un PHP y decirle que users es es Emilio. Esto es PHP puro, con una directiva de Blade. Esto sería lo mismo que hacer así. Sería lo mismo que esto, pero más bonito. ¿De acuerdo? Entonces, así le declararíamos esta variable en esta vista. Y yo aquí le podría llamar. Si le llamo, pues me dice ya en users Emilio. Justo lo he puesto en un sitio que no quería. Aquí. Tu nombre es Emilio. ¿Vale? Aquí se estaría pasando directamente en la vista. Por lo tanto, hemos visto cómo en el web PHP declarar una ruta en la cual hay un controlador y un método de dicho controlador y que a él se accede a través de la ruta users, el cual nos va a devolver una vista users.index a la cual le podemos pasar diferentes variables. Ya hemos llegado desde el usuario a una ruta a un controlador y devolviendo una vista a ese usuario. Hay otras cosas importantes en el sistema de las rutas, como por ejemplo el route name o nombre de ruta, el cual yo le puedo decir que el nombre de esta ruta va a ser users.index. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a hacer que independientemente de lo que estemos llamando aquí, si yo accedo a través de esta ruta, va a cargarme lo que hay aquí. Vamos a verlo de una manera sencilla. Si yo me voy a la welcome, voy a crear un anchor, ¿vale? Cuya ruta va a ser, pasándole esta forma de Laravel, la ruta users.index. Y le voy a decir el nombre, voy a poner users. Y guardo. Entonces, yo puedo venir aquí a nuestro index y aquí tendríamos users. Si le doy, me lleva a users. Ahora sale esto porque teníamos un bardam. Si yo lo quito, vamos para atrás, recargo y vuelvo a hacerlo, me lleva a users. Ahora me están dando los errores de que, claro, al no estar llamando al no tener declarada la variable, pues me está dando error. Lo quito. Aquí ya me dice que estoy en users. Si lo hiciéramos directamente desde la URL, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que ir a la welcome y en vez de decirle root users, tendríamos que hacer URL users. Si yo le doy, me llevaría a users, ¿vale? Aquí sí que ya podríamos, por ejemplo, pasarle parámetros, pasarle, bueno, diferentes datos, ¿vale? Si lo quisiéramos hacer con el root name, podríamos hacerlo con root users.index y seguido de esta coma pasarle los parámetros. Por ejemplo, voy a decirle que user es 1. Si yo ahora vengo y le doy clic aquí, se está pasando aquí arriba, ¿lo vemos? User es igual a 1. Le estamos pasando ese dato a través de la ruta. ¿De acuerdo? Podría pasarlo más. Es un array asociativo, por lo tanto podríamos pasarle tantos parámetros como quisiéramos. Y bien, otra de las funciones poderosas que tiene Laravel es el resource. Resource es una forma que tiene Laravel de crearnos todas las rutas con todos los root names y con todos los métodos necesarios para que trabaje la aplicación con una sola ruta. Por lo tanto, si yo vengo y comento todo esto,
Vamos a hacer lo mismo y mucho más solamente con una línea. Para ello voy a hacer route resource y voy a decirle el nombre del resource, que va a ser users, y el controlador que va a manejar todos esos métodos, que va a ser user controller class. Con esto vamos a ver lo que ha ocurrido. Si yo vengo ahora a la terminal y quiero ver todas las rutas que tenemos en nuestra aplicación, podríamos ejecutar php artisan route list. Con este comando de artisan veríamos todas las rutas que tiene nuestra aplicación. Entonces aquí aparecería users, get y post, el create, el show, el update, el destroy y el edit. O sea, todas las rutas del CRUD directamente con una sola ruta. Si hubiéramos mantenido lo de antes, si yo esto lo comento y descomento el otro, vamos a ver qué ocurre. Yo vuelvo a cargar esto y vemos que hemos perdido todas las rutas. Solo tendríamos el users index, que es el que hemos definido aquí. Si yo esto lo podría cambiar por edit, o sea, yo podría esto duplicarlo y ponerle edit. Si guardo y vuelvo a ejecutar, tendríamos users edit. ¿Vale? Entonces, con esto tendríamos que hacer las rutas una por una. Pero si lo hiciéramos con resource, con un solo comando, podríamos tener todas las rutas del CRUD creadas. ¿De acuerdo? Aquí solo me ha salido una y no me ha salido dos porque estaba duplicando el acceso a la ruta. Y eso está mal. O sea, no puedo poner slash users. Por eso me salía solo uno. Tendría que ser único el nombre de la ruta. O sea, tanto la URI tiene que ser única como el root name. O sea, users index tiene que ser único. No puede haber dos users index en la aplicación. ¿Vale? Entonces, esto es muy útil y si vemos va a funcionar igual. Si yo viniese a la aplicación y viniese a la welcome y tratara de acceder a users index, me seguiría llevando al mismo sitio. Porque users index sigue lo mismo. O users index va aquí a través de la ruta, va a acceder a users controller y va a ejecutar el método index. En el caso de store va a acceder a user controller y va a ejecutar el método store. Y aparte el route list nos está dando el tipo de método que está ejecutando cada ruta. Aquí tenemos el get, el post, el put patch o el delete. ¿Vale? Eso sí, tiene una cosa curiosa. Laravel está siguiendo las nomenclaturas del inglés. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto con un recurso, con un modelo que no sigue las convenciones, ocurrirá lo siguiente. Si yo hago, por ejemplo, es, trabajador, ¿qué pasaría? Pasaría lo siguiente. Si hago resource de trabajador, y le paso user controller, ¿vale? No voy a ejecutar ahora un... Bueno, vamos a crearlo. Voy a crear un trabajador controller class y voy a ejecutar rápidamente un comando de artisan para crear ese controlador. Aquí me está devolviendo un error porque, vale, tengo mal escrito el resource y al tener mal escrito el resource en el web PHP ni siquiera me deja crear un controlador. ¿De acuerdo? Entonces voy a ejecutar otra vez trabajador controller y ya lo tendría creado. Voy a llamarle aquí y con eso ya lo tendríamos. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a ver lo interesante. Laravel para hacer el singular utiliza el inglés, por lo tanto nos quita la S del final para hacer el singular. Entonces, si yo vengo aquí y miro las rutas, vemos que trabajadores me hace el singular como trabajadores. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco engorroso a la hora de pasar los parámetros, luego veremos, al hacer el show o al mandar un formulario. ¿Vale? Es un poco rollo. Por lo tanto, podríamos puentearlo con un método que es parameters y decirle, dentro del array, trabajadores va a ser trabajador. Si nosotros volvemos a cargar esto, ya vemos que trabajadores hace el singular con trabajador. ¿Qué pasa? Que parameters está cogiendo los parámetros de ese controlador y va a cambiarlo. En este caso va a cambiar trabajadores por trabajador, lo que esperaría de convención. Entonces con eso ya tendríamos puenteado ese resource para poder ejecutarlo en todos los modelos que tuviéramos en nuestra aplicación, ¿vale? En todos los CRUDs. Entonces, si vemos solamente con estos dos fragmentos de código,
estaríamos hablando de que tenemos todas las rutas creadas, tanto para users como para trabajadores. Y eso es una de las grandes ventajas de utilizar Laravel como framework. Antes he comentado que hay varias rutas dentro de Laravel, varios tipos de rutas. Tenemos la ruta tipo post, que recibiría pues la información del formulario, por ejemplo. Tendríamos la ruta tipo put, la ruta tipo patch y la route tipo delete. ¿Vale? Son esas rutas. También hay una ruta que es la route tipo options, que bueno, esta no se suele usar mucho, ¿vale? Pero las que vamos a utilizar para el CRUD van a ser estas. Entonces, esas serían las rutas que tiene la aplicación de Laravel disponibles para poder trabajar a través de su framework. Y poco más. Con esto tendríamos lo básico para poder crear las diferentes rutas de nuestra aplicación, poder crear las vistas y poder interactuar con ellas a través de las rutas y los controladores. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo poder utilizar Blade para renderizar ese HTML que queremos que el usuario vea en la aplicación y cómo poder acceder a esas vistas y utilizar los helpers y todas las tecnologías o herramientas que nos ofrece Laravel para poder trabajar en PHP de una manera más rápida y segura. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona Blade para poder protegernos de ataques XSS en las vistas. Para ello, vamos a ir a la documentación de Laravel y veremos que en el apartado de Blade habla de este símbolo, ¿vale? Que es el que nos va a permitir cargar PHP en la aplicación. Funciona como un eco. Tiene una protección activada por defecto contra ataques XSS, ¿vale? Es decir, tiene un HTML especial caracteres activado. Si no deseas utilizarlo y deseas cargar todo ese elemento renderizado, tendrías que hacerlo con doble símbolo de exclamación. Vamos a verlo como ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir al archivo welcome y voy a crear una etiqueta PHP, o sea, una variable PHP, y la voy a llamar script. Y voy a poner un script, aquí ya me lo recomienda, un script alert hola mundo y cerramos etiqueta script. Este es el ejemplo clásico, ¿no? De cómo sería un ataque XSS, que sería pues instalar, ejecutar ciertos scripts a través del envío de formularios maliciosos, etcétera, etcétera, y que luego al cargar la aplicación pues se ejecutarían. Por lo tanto, si yo vengo ahora y ejecuto, mucho ojo, script, vengo a nuestra vista y recargo, claro, tendría que ir al index, mira lo que ocurre, me está renderizando toda la cadena de texto, ¿vale? No me está interpretando el script, me está interpretando ese string que hemos pasado. Pero si yo, en vez de hacerlo así, lo hago con un doble signo de exclamación, ya me lo está ejecutando. ¿Vale? Este sería un ejemplo sencillo para ver cómo ya desde el principio Laravel nos está dando ese plus de seguridad a la hora de utilizar la aplicación. En fin, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hablando de Blade y vistas, en las cuales vamos a profundizar un poco más en este tema de las rutas y controladores y vamos a trabajar en las vistas de Blade para poder mostrar la información iterada, las condicionales y todo aquello que necesitamos para poder trabajar con nuestra aplicación. También instalaremos Tailwind, ¿vale? Un framework de CSS muy importante que está a la orden del día y que de seguro nos va a ayudar a poder estilar mejor nuestra aplicación. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.